¿Alguna vez te has preguntado si estamos viviendo los últimos días? Las profecías bíblicas hablan de batallas tan grandiosas que pueden cambiar el curso de la historia y, muchas veces, parecen más escenas de una película apocalíptica que algo real. Imagina un ejército masivo atacando Israel, fuerzas sobrenaturales actuando y la paz siendo rota de una manera absurda. Esto parece ciencia ficción, pero las Escrituras nos muestran algo mucho más real y profundo. Pero ¿y si te dijera que todo esto ya fue profetizado y se está cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Qué sucederá cuando el bien y el mal se enfrenten en las batallas finales? El futuro del mundo está siendo determinado, y los eventos que están por venir tienen un propósito mucho mayor de lo que imaginamos. Dios está en control de todo, y su plan para el fin de los tiempos está en marcha. ¿Cuánto tiempo le queda a la humanidad? ¿Cuál será tu papel en todo esto? Sigue viendo para entender cómo las profecías de Gog y Magog nos revelan lo que está por suceder. No querrás perderte esto. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque recibirás más vídeos sobre estos eventos proféticos y cómo prepararte para lo que está por venir. Activa la campanita para estar siempre actualizado. Ezequiel, capítulo 38 y 39, profecías complejas y desafiantes. ¿Alguna vez has oído hablar de profecías que parecen tan complejas que nos dejan con una sensación de misterio? Así son los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Ezequiel capítulos 38 y 39 hablan sobre eventos futuros, pero su interpretación es tan difícil que muchos estudiosos de la Biblia no llegan a un consenso. Cada versículo parece levantar nuevas preguntas. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué realmente va a suceder? No es de extrañar que estos capítulos sean tan discutidos hasta el día de hoy. Hablan sobre una gran batalla, pero ¿será que todo esto sucederá de la manera en que lo estamos imaginando? ¿Te has detenido a pensar en esto? ¿Cómo será cuando se cumplan estas profecías? La sensación es que estamos viviendo una película de ciencia ficción, pero con la realidad de fondo, donde todo lo que está escrito en la Biblia podría ser más real de lo que imaginamos. Dale like ahora si también sientes esa inquietud y quieres entender más sobre el futuro, según las Escrituras. La cuestión es que, a pesar de los debates, Gog y Magog son nombres que aparecen tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. Pero, ¿qué significan para nosotros? Gog es el líder de un gran ejército, y Magog es el lugar de donde proviene, posiblemente al norte de Israel. Pero hay un detalle, nadie sabe exactamente dónde está ese lugar. Y ahora, ¿qué significa esto para el mundo de hoy? Gog y Magog, el misterio profundizado. Cuando hablamos de Gog y Magog, no estamos hablando de algo simple. Imagina que estás viendo una obra de teatro, pero con una historia tan compleja y llena de significados que te preguntas, ¿qué está realmente sucediendo? ¿Quién es Gog? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere Jehová de Israel? Estas preguntas son exactamente lo que hace que estos capítulos sean tan intensos. Gog proviene de un lugar llamado Magog, situado al norte de Israel. Pero lo más curioso es que Magog no está claramente identificado en la Biblia, lo que solo aumenta el misterio. Pero lo que se sabe es que Gog tiene un ejército muy grande y atacará a Israel, que en ese momento está en paz. Imagina un escenario donde una nación pacífica es sorprendida por una fuerza militar que llega de la nada, de un lugar distante. Parece un escenario de guerra, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esta batalla será más que un enfrentamiento físico, sino también una lucha espiritual entre el bien y el mal? Imagina el impacto de esto en el mundo de hoy. ¿Cómo reaccionaría el mundo? Teoría sobre el tiempo de la batalla, antes o durante la tribulación. Aquí comienza la verdadera confusión. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Será antes de la tribulación, un periodo de gran sufrimiento, o será durante la tribulación? Pare y piense. ¿Cómo crees que reaccionaría el mundo si una batalla como esta sucediera hoy? No es una pregunta fácil, pero es exactamente eso lo que la Biblia nos desafía a entender. Teoría 1. Antes de la tribulación. La primera teoría sugiere que esta batalla de Gog y Magog ocurrirá antes de la tribulación. Imagina que el mundo está viviendo un tiempo de paz, pero pronto estallará la guerra. Después de esta gran batalla, Israel tendrá que lidiar con las consecuencias, gastando 7 años para quemar las armas y 7 meses para enterrar a los muertos. Pero lo más interesante de todo esto es que estos detalles muestran que la batalla debe ocurrir en un momento cuando Israel todavía tenga la capacidad de hacer esos procesos de limpieza. Es decir, antes de un gran colapso global. ¿Y si esta batalla ocurre antes de la tribulación? ¿El mundo estaría a punto de entrar en un caos aún mayor? Teoría 2. Durante la tribulación. Por otro lado, la segunda teoría sugiere que la batalla ocurriría durante la primera parte de la tribulación, cuando Israel aún tiene un pacto de paz con el anticristo. Imagina que, al principio,
Todo parece estar bien. Israel está en paz, pero el ataque de Gog es una sorpresa. De repente, todo el escenario pacífico se derrumba y comienza la gran destrucción. ¿Qué tan rápido puede romperse la paz? Detalles proféticos y el gran confrontamiento. Ahora, imagina lo que sucede cuando Gog realmente ataca a Israel. Según Ezequiel, capítulo 38, versículos 18 a 23, Dios comienza a moverse de manera sobrenatural. El ejército de Gog, viniendo del norte, será derrotado de forma impresionante. No será una batalla común. Habrá terremotos, lluvias torrenciales, fuego y azufre cayendo sobre los enemigos. Todo esto sucede porque Dios permite esta invasión para mostrar a todos los pueblos que Él es el Señor. Esto significa que, al final de la batalla, no solo será una victoria militar de Israel, sino una manifestación del poder divino. ¿Cómo reaccionarías si vivieras en ese tiempo? No es una película de ciencia ficción, es una profecía que puede ser más real de lo que imaginamos. ¿Y qué pasa después de eso? Dios dice que llevará 7 años quemar las armas y 7 meses para enterrar a los muertos. Imagina la magnitud de esto. Esta batalla será tan grande que llevará muchos años limpiar el desastre. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Ahora, para y piensa por un momento. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir en una época en la que profecías como estas se están cumpliendo? ¿Cómo afectaría esto nuestra vida? Estas batallas, estas guerras, no son solo un enfrentamiento militar, sino una lucha espiritual que se está librando a lo largo del tiempo. Esto es más que una guerra física. En el fondo, está en juego el destino de la humanidad y la victoria del bien sobre el mal. Y si aún no has dado tu like, hazlo ahora. Así ayudas a difundir más luz sobre estas verdades que deben ser compartidas con todos. Esta batalla dejará un impacto eterno, porque al final de todo esto, Dios será glorificado. Él está en control de todo. Así que, mientras Gog intenta atacar a Israel, Dios usará esta batalla para mostrar al mundo su soberanía y poder. ¿Estás listo para descubrir lo que viene a continuación? Profundizaremos aún más en las consecuencias y cómo esto cambiará el destino de todos. Naturaleza de la batalla, literal o simbólica. Ahora que ya hemos explorado los detalles de la profecía de Ezequiel, surge una pregunta crucial. ¿La batalla de Gog y Magog es literal o simbólica? ¿Qué significa esto realmente y cómo afecta nuestra comprensión de lo que está por venir? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que está descrito allí es un evento real, con ejércitos, destrucción e intervención divina, o si estamos tratando con algo más profundo, que representa una batalla espiritual? ¿Qué piensas? ¿Será todo esto real o solo un símbolo? Estas son las grandes cuestiones que han generado debates entre estudiosos de la Biblia. Para algunos, la batalla será un evento real, que ocurrirá de forma literal, con Gog y su ejército viniendo del norte para atacar a Israel. Para otros, esta batalla es simbólica, representando algo más grande y más espiritual, un conflicto entre el bien y el mal, con Gog y Magog representando fuerzas que se oponen a Dios y a sus propósitos para el mundo. Imagina por un momento, ¿y si todo esto fuera real? Imagina el impacto de una batalla de esa proporción sucediendo en un futuro no tan distante. Si fuera simbólico, sería solo una metáfora, ¿cierto? Pero si es real, significa que el mundo pasará por algo realmente devastador, con consecuencias que van más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Ahora, para y piensa, si esta batalla realmente sucede, ¿qué significará eso para el futuro de la humanidad? ¿Será un gran enfrentamiento físico? ¿O será una lucha espiritual librada en el corazón de los hombres? Estos son los desafíos que la profecía nos presenta. Intentemos entender mejor lo que esto realmente quiere decir para nosotros hoy. En la visión premilenial, defendida por muchos estudiosos, la batalla será literal. Esto significa que la profecía se cumplirá exactamente como está escrita, con un gran ejército viniendo del norte y atacando a Israel. Este evento será parte de un plan mayor de Dios, para restaurar a Israel y mostrar su soberanía sobre todas las naciones. A lo largo de las Escrituras, vemos muchos ejemplos donde Dios usó conflictos y batallas como instrumentos para manifestar su grandeza. ¿Será que la batalla de Gog y Magog será solo una de esas manifestaciones? ¿O será algo que transformará al mundo de una manera aún más sorprendente? ¿Qué dice la Biblia sobre el impacto de la batalla? En Ezequiel,
capítulo 38, versículos 18 a 23, vemos una descripción bastante detallada de lo que sucederá cuando Gog y su ejército ataquen a Israel. La Biblia habla de un gran terremoto que sacudirá la tierra, llevando a la destrucción de muchas ciudades y a la muerte de millones de personas. ¿Alguna vez imaginaste un evento tan catastrófico? Eso no sería algo simbólico, sino un evento que cambiaría la historia del mundo. La profecía también habla de un gran número de destruidos, y como Israel tendrá que gastar 7 años para quemar las armas de los enemigos y 7 meses para enterrar a los muertos. Ahora, para un momento y reflexiona. ¿Cuánto tiempo crees que llevaría limpiar una guerra tan grande? 7 años. Parece algo fuera de nuestra imaginación, pero esa es la magnitud del evento descrito. Para muchos, esto es un fuerte indicativo de que la batalla es realmente literal, con un impacto global. Pare un instante y piensa, si todo esto fuera real, ¿qué significaría para la humanidad? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante un evento de proporciones tan grandiosas? Esta es una cuestión que no podemos dejar de lado. Y lo más importante, ¿cómo nosotros, como individuos, nos prepararíamos para un evento como este? ¿Será que ya estamos preparados para lo que está por venir? Para los que defienden una visión simbólica, la batalla de Gog y Magog no es un enfrentamiento físico, sino una representación de una lucha espiritual. Esta interpretación ve a Gog y Magog como símbolos de fuerzas malignas que se levantan contra el bien y contra el plan de Dios para el mundo. Tal vez esto sea más que una simple batalla física. Tal vez sea una lucha entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. En ese caso, la batalla sería una metáfora para el conflicto que sucede dentro de cada ser humano, entre seguir la voluntad de Dios o rendirse a las tentaciones del mal. Si fuera solo un simbolismo, ¿qué significaría para nosotros? La idea de una batalla espiritual interna puede ser tan real como una guerra física. Esa lucha ocurre dentro de cada uno de nosotros todos los días. Por ejemplo, cada vez que elegimos hacer el bien en lugar de seguir nuestros impulsos egoístas, estamos, de alguna manera, librando nuestra propia batalla contra las fuerzas del mal. ¿Será que la batalla de Gog y Magog es una representación de esa lucha que todos enfrentamos? ¿Cuál será la victoria final en este enfrentamiento espiritual? Imagina cómo sería vivir en un mundo donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan de manera abierta. ¿Puedes visualizar esto? Sería como un escenario apocalíptico, donde todos tendrían que tomar una posición. ¿Qué harías si estuvieras en medio de esta lucha? Ahora, piensa más profundamente. ¿Y si estuvieras viviendo en esta batalla? ¿Qué harías? La Biblia nos desafía a entender que tanto la lucha literal como la simbólica tienen un papel importante en la historia humana. Y, más que todo, es una batalla que nos llama a elegir de qué lado estamos. ¿Estamos dispuestos a seguir el camino de la paz, la justicia y la verdad? ¿O nos rendiremos a la tentación de las fuerzas que se oponen a Dios? Ahora, antes de continuar, deja tu comentario abajo. Quiero saber lo que piensas sobre todo esto. ¿La batalla de Gog y Magog es literal o simbólica? ¿Y qué crees que significa esto para el futuro? Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo de esta jornada profética, donde exploraremos más profundamente los eventos que están por venir. La profecía de Ezequiel, el rol de Gog. Sigamos con nuestra jornada por estas profecías, y ahora vamos a centrarnos en un personaje clave en la batalla de Gog y Magog. Gog. ¿Quién es él? ¿Y cuál es su papel en toda esta historia? Gog es el líder de un gran ejército, y tiene una misión muy clara: atacar a Israel. Ahora, imagina el impacto de esto. Israel, una nación pequeña, que es constantemente objetivo de ataques y guerras, pero, en este caso, la batalla es aún más significativa, porque está en paz y desprevenida. Pare y piense por un momento. ¿Cómo sería si tu país estuviera en paz, sin esperar ningún ataque, y de repente una enorme fuerza enemiga atacara por sorpresa? Imagina la confusión y el miedo de ver llegar un ejército inmenso, sin que nadie supiera lo que venía. Parece una pesadilla, ¿verdad? Pero esa es la realidad que enfrentará Israel, según la profecía de Ezequiel. Gog, el líder del ejército enemigo. Gog es descrito en la Biblia como el príncipe de una tierra distante llamada Magog, y lidera una coalición de naciones que se unen para atacar a Israel.
Esta coalición está formada por países del norte, y la Biblia no deja claro exactamente qué naciones forman esta alianza, pero son poderosas. Gog, siendo el líder de esta fuerza, viene de una tierra distante, y su ejército es vasto y amenazante. Él trae consigo una gran fuerza militar, compuesta por tropas, carros de guerra y armas pesadas. Ahora, ¿qué hace que esta batalla sea aún más significativa? Israel, hasta ese momento, vive en paz. El país está tranquilo, probablemente porque ha firmado algún tipo de acuerdo con las naciones vecinas o incluso con el Anticristo, según las profecías de Daniel, capítulo 9, versículo 27. En este escenario, Israel está desprevenida, viviendo en seguridad y pensando que está protegida. Pero lo que hace Gog es exactamente eso. Ataca a un pueblo desprevenido. Imagina el miedo y la sorpresa de un pueblo que cree estar seguro. Pero, de repente, se ve involucrado en una guerra sin previo aviso. No es solo una batalla militar. También es un golpe psicológico para aquellos que creen estar en paz. Imagina estar en una situación como esta. Te despiertas en un día tranquilo, sin esperar ningún problema, y de repente, el caos se instala a tu alrededor. Esa sensación de total despreparación sería aterradora. Ahora, ponte en el lugar de Israel. ¿Qué pasaría contigo si tuvieras que enfrentar a un enemigo tan grande y sin ningún aviso? El impacto de la sorpresa. Israel desprevenida. Cuando la Biblia describe a Israel como pacífica y desprevenida, se refiere a un momento en el que la nación finalmente disfruta de una paz temporal. Este es un punto crítico para entender lo que va a suceder. Israel nunca ha estado totalmente en paz durante tanto tiempo, y por más que la paz sea deseada, también puede convertirse en una trampa. Este estado de tranquilidad es lo que hace vulnerable a la nación. Imagina que Israel está en un momento de crecimiento y estabilidad. Las ciudades están expandiéndose, el comercio está floreciendo, las familias están creciendo, y todo parece ir bien. Pero, en ese mismo momento de estabilidad, es cuando el enemigo decide atacar. Parece un escenario de película de acción, pero la realidad es que la Biblia nos dice que esto es exactamente lo que sucederá, un ataque masivo de Gog y su ejército. Si Gog está preparado para atacar a Israel, ¿qué sucederá con el mundo? Esta pregunta es lo que hace que esta profecía sea aún más aterradora. La lucha no será solo una batalla militar, sino una batalla espiritual que tendrá repercusiones en todo el mundo. Cuando Gog ataque, no solo Israel estará en juego, sino que las naciones de todo el mundo también se verán afectadas. La intervención de Dios será la clave para cambiar el curso de la batalla. Ahora, una de las preguntas más difíciles es, ¿cómo reaccionará Israel? Con un ejército tan grande y tan preparado, la defensa de Israel no será sencilla. Muchos estudiosos creen que, en ese momento, Israel no podrá defenderse por sí misma, lo que hace que la intervención divina sea aún más crucial. La profecía de Ezequiel no solo describe el ataque, sino que también habla sobre el momento en que Dios intervendrá para defender a Israel. ¿Cómo intervendrá Dios en esta batalla? La Biblia habla sobre intervenciones sobrenaturales. Un gran terremoto ocurrirá, y no será solo un temblor común, sino un terremoto tan poderoso que causará destrucción masiva y afectará a todo el ejército de Gog. Además, habrá un conflicto interno entre los propios enemigos, una especie de confusión y batalla interna entre las fuerzas de Gog. ¿Se volverán los propios soldados de Gog unos contra otros? Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Dios usará la confusión divina para derrotar a los enemigos de Israel. Además, la profecía habla de lluvias de piedras de granizo, fuego y azufre. Estos eventos sobrenaturales no son solo símbolos, sino que indican una intervención directa de Dios en medio del conflicto. Esto es un recordatorio claro de que Dios tiene el control absoluto sobre los acontecimientos del mundo. Incluso cuando el enemigo parece estar ganando, Dios puede cambiar el curso de la batalla de manera sobrenatural. Ahora, imagina el impacto emocional de Israel al ver todo esto suceder. ¿Entenderán que es Dios quien está luchando por ellos?
Será un momento de gran renovación espiritual para Israel y para todos los que creen en el poder de Dios. ¿Qué significa esta profecía para el mundo de hoy? Esta profecía tiene un significado profundo para nosotros hoy. En un mundo lleno de inseguridades y tensiones, donde muchas veces nos sentimos indefensos ante los problemas globales, la historia de Gog y Magog nos enseña que no importa cuán grande sea la amenaza, Dios tiene control sobre todas las cosas. Él puede actuar de manera que ninguna fuerza humana puede impedir. Incluso en nuestros momentos de debilidad o cuando la paz parece estar en peligro, Dios puede actuar de forma sobrenatural para restaurar el orden. Ahora, antes de continuar con los próximos temas, no olvides dejar tu like en este video si estás encontrando estas revelaciones impactantes. Y también, si quieres entender más profundamente sobre estos eventos y cómo afectan tu vida, descarga nuestro ebook exclusivo en el enlace del comentario fijado. Te ayudará a comprender los tiempos en los que estamos viviendo y lo que viene a continuación. Ahora, imagina lo que vendrá a continuación. En el próximo tema, profundizaremos en las consecuencias espirituales y físicas de este ataque, y cómo Dios transformará el destino de Israel y del mundo con su intervención. Quédate con nosotros. Teoría sobre el tiempo de la batalla. Ahora que hemos explorado el papel de Gog y el impacto de su invasión sobre Israel, llegamos a un punto crítico. ¿Cuándo sucederá esta batalla? ¿Será antes o durante la gran tribulación? Las Escrituras nos ofrecen algunas pistas, pero la interpretación de este tiempo ha generado un intenso debate. Vamos a analizar dos teorías importantes sobre el momento de esta batalla y cómo influyen en nuestra comprensión de los eventos futuros. Si aún tienes dudas sobre lo que está por venir, este tema te ayudará a entenderlo mejor. Teoría 1. Antes de la tribulación. La primera teoría sugiere que la batalla de Gog y Magog ocurrirá antes de la tribulación, el periodo de gran sufrimiento y caos que, según las Escrituras, precede a la segunda venida de Cristo. La base para esta teoría está en un análisis detallado de la profecía de Ezequiel, que menciona un largo periodo después de la batalla, durante el cual Israel estará realizando actividades de limpieza y restauración. Esto nos lleva a la conclusión de que la batalla necesita ocurrir antes de que la tribulación comience, permitiendo que Israel tenga tiempo para lidiar con las consecuencias del ataque. ¿Qué está en juego aquí? Consideremos un detalle crucial de la profecía de Ezequiel. 7 años para quemar las armas de los enemigos y 7 meses para enterrar a los muertos. Estos son tiempos extremadamente largos para actividades que normalmente se concluirían en un periodo mucho más corto después de una guerra. ¿Cómo es esto posible? Solo si Israel está en un periodo de relativa estabilidad, con tiempo para organizar esas acciones. Si la batalla ocurre antes de la tribulación, como sugiere esta teoría, esto indicaría que el país ya está en un periodo de paz relativa, capaz de realizar estas tareas sin la presión de una crisis global. Pausa y piensa por un momento. ¿Alguna vez imaginaste un país en guerra que después de una batalla devastadora tiene que gastar 7 años limpiando los restos de la guerra? Esto nos da una idea de cómo será la magnitud de la batalla de Gog y Magog y por qué debe ocurrir antes de la gran tribulación, para que el país tenga condiciones de recuperarse y organizar sus fuerzas. Este detalle tiene total sentido si pensamos que la tribulación es un tiempo de caos total, donde las condiciones serían extremadamente difíciles para cualquier tipo de reconstrucción o actividad prolongada de limpieza. Si la batalla ocurre antes de este periodo de sufrimiento global, esto permitiría que el pueblo de Israel tuviera tiempo para reconstruir y limpiar después de la destrucción, sin la interrupción de grandes juicios divinos. Pero hay otro punto importante a considerar. El ataque de Gog y Magog puede ser un evento que prepara el escenario para la tribulación. El caos causado por esta batalla puede ser la chispa que enciende la guerra total, llevando al ascenso del anticristo y al inicio de la tribulación. Es decir, Gog y Magog sería el último gran evento antes de la catástrofe global que iniciaría el periodo de juicios divinos. ¿Cómo ves esta teoría? ¿Puedes imaginarte una guerra tan devastadora que tomaría 7 años para ser completamente limpiada? Deja tu comentario abajo y comparte lo que piensas sobre esta teoría y si tiene sentido para ti.
Profundiza en las implicaciones de este tiempo y suscríbete al canal para no perderte las próximas explicaciones sobre los eventos que están por venir. Teoría 2. Durante la tribulación. Ahora, vamos a explorar la segunda teoría que propone que la batalla de Gog y Magog ocurrirá durante la tribulación, más específicamente, en la primera parte de ese periodo de 7 años de sufrimiento. Esta teoría se basa en la idea de que, al inicio de la tribulación, Israel estará viviendo en un periodo de paz temporal, debido a un pacto con el Anticristo, como se describe en Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Qué significa esto? Imagina que, justo antes de que comience la tribulación, el mundo experimenta un momento de falsa paz. En este escenario, Israel hace un pacto de paz con el Anticristo, quien promete seguridad y protección a cambio de alianzas políticas. Durante este tiempo de paz, Israel estará desprevenida para el ataque de Gog. El ejército de Gog, viniendo del norte, aprovechará esta brecha y atacará a Israel por sorpresa, dejando a la nación completamente desprevenida. Pero, ¿cuál sería el objetivo de este ataque durante la tribulación? Según esta teoría, el ataque de Gog serviría para mostrar la fragilidad de la paz temporal establecida por el Anticristo. Israel estará confiando en un falso sistema de paz, que, como sabemos por las Escrituras, es solo una ilusión. Y la guerra de Gog y Magog vendría para revelar esta ilusión, desafiando la idea de que la paz puede ser alcanzada sin la verdadera intervención de Dios. Imagina un escenario como este. Israel, después de haber experimentado paz por un periodo, se ve de repente invadida por un enemigo mucho más fuerte. Esta batalla no será solo una cuestión militar, sino también un choque psicológico, ya que muchos israelíes habrán creído que estaban protegidos, solo para descubrir que confiar en pactos humanos en lugar de en Dios los dejó vulnerables. Ahora, considera la conexión con la tribulación. Si la batalla ocurre durante la primera parte de la tribulación, esto sugeriría que el inicio del sufrimiento global se daría después de la caída de esta falsa paz. El Anticristo, que hasta entonces parecía traer estabilidad, habrá perdido ahora el control, y las naciones comienzan a ver cómo el sistema del Anticristo no puede salvar a nadie. El ataque de Gog y Magog puede ser el punto de ruptura que acelera los eventos de la tribulación. Si pudieras vivir en un mundo como este, ¿qué harías? Ante una paz temporal que es, en realidad, una falsa sensación de seguridad. ¿La humanidad se dará cuenta de la necesidad de un verdadero Salvador antes de que sea demasiado tarde? Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones sobre cómo ves esta teoría y lo que revela sobre la naturaleza de la verdadera paz y el engaño espiritual. Ahora, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos temas, donde exploraremos cómo estas profecías se conectan con los eventos globales que estamos viviendo hoy. Lo que está por venir puede estar más cerca de lo que imaginamos. Conclusión. ¿Qué teoría tiene más sentido? Ambas teorías tienen sus fortalezas y sus implicaciones. Si la batalla ocurre antes de la tribulación, el evento puede servir como la última señal de paz antes de la tormenta. Si ocurre durante la tribulación, eso serviría como una advertencia de que la falsa paz del Anticristo no es la verdadera paz. De cualquier manera, estas profecías nos recuerdan que, no importa cuándo o cómo, Dios tendrá el control absoluto sobre los eventos que ocurrirán. Ahora, mantente atento, porque pronto exploraremos lo que sucede después de esta batalla y cómo las profecías se desarrollan con las intervenciones divinas. Detalles de la batalla en Ezequiel. Ahora que entendemos el contexto y el momento de la batalla de Gog y Magog, vamos a profundizar en los detalles de la batalla según se describe en Ezequiel, capítulos 38 y 39. Esta batalla no es como cualquier otra. Se describe de manera tan grandiosa y sobrenatural que es imposible no quedar impresionado. La descripción no solo habla de una guerra física, sino de una intervención divina que cambiará el curso de la historia. ¿Y qué sucederá en esta batalla? Vamos a ver más de cerca. Gog ataca a Israel con un gran ejército viniendo del norte. La Biblia comienza describiendo el ataque de Gog de forma impresionante. Gog viene del norte, trayendo consigo una inmensa coalición de naciones.
Imagina un ejército gigantesco, con miles y miles de soldados, marchando hacia Israel. No vienen de cualquier lugar, sino de una tierra distante al norte, algo que hace que esta batalla parezca un gran enfrentamiento global. Es como un ejército invasor viniendo de lejos, determinado a destruir todo a su paso. Ahora, imagina el impacto de la llegada de este ejército. Israel, como vimos anteriormente, está en paz y desprevenida. Pero cuando el ejército de Gog llega, es como una tormenta que nadie puede detener. No hay defensa suficiente para impedir un ataque de esta magnitud. Gog no trae solo soldados, sino también armas de guerra pesadas, como carros de combate y caballería montada. Este no es un simple ataque, sino un intento de destruir completamente una nación. Pausa y piensa en el impacto de una invasión de este tipo. ¿Puedes imaginar el miedo que invadiría a la población al ver un ejército tan grande acercándose? Israel tendrá que luchar por su supervivencia, y lo que vemos en Ezequiel es la descripción de una guerra brutal, pero con algo aún más grande ocurriendo de fondo: la intervención de Dios. Juicio divino, terremotos y destrucción. Ahora, es importante entender que esta batalla no será solo una lucha física entre soldados. La profecía también habla sobre el juicio divino que ocurrirá en medio de este enfrentamiento. Dios no solo estará observando la lucha, Él actuará directamente, demostrando su poder de una manera sobrenatural. Cuando Gog y su ejército ataquen a Israel, la Biblia habla de un gran terremoto que ocurrirá en toda la tierra de Israel. Imagina un terremoto tan fuerte que afectará no solo las ciudades y las estructuras, sino toda la naturaleza. Las montañas se sacudirán, los valles se abrirán y las paredes de las ciudades se desplomarán. Este no será un terremoto común, sino un evento cósmico, una señal de que Dios tiene control absoluto sobre todo lo que sucede. Además, el terremoto no será la única señal de que algo sobrenatural está ocurriendo. Los cielos también se enfurecerán, y la Biblia habla de una lluvia torrencial que caerá sobre el ejército invasor. Esta lluvia no será una lluvia común, sino una tormenta enviada por Dios, que desorganizará completamente las tropas de Gog y Magog. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en medio de una batalla y de repente el cielo se llenara de rayos y lluvia? Esto sería una señal clara de que algo más grande está ocurriendo. La naturaleza se vuelve contra los enemigos, una manifestación del poder divino. Lucha interna entre las tropas invasoras y manifestaciones de furor divino. Y las cosas no terminan ahí. Además del terremoto y de la lluvia torrencial, hay algo aún más sorprendente. Dios hará que las propias tropas de Gog luchen entre sí, creando confusión y desorden entre los invasores. Gog pensó que su victoria estaba asegurada, pero Dios pone un obstáculo inesperado. Los propios soldados del ejército de Gog comenzarán a matarse entre ellos. Imagina el caos que esto causaría en un ejército invasor tan grande. Las tropas, que estaban listas para atacar a Israel, ahora se vuelven contra sí mismas, sin saber qué está pasando. Y si esto ya no fuera suficiente, Dios también enviará fuego y azufre sobre las fuerzas de Gog. El fuego de Dios quemará a los enemigos de Israel. Estos no serán solo elementos naturales, sino una manifestación directa de la furia divina. Lo que parecía una simple batalla militar se convierte en algo mucho más grande, algo donde Dios muestra su dominio absoluto sobre todo y todos. Imagina el impacto psicológico de un ejército completamente destruido no solo por la lucha, sino por el poder divino. Esto no es solo una guerra, es una declaración clara de que Dios está en control del mundo y de la historia. Él usará estos eventos para mostrar a todas las naciones que Él es el único soberano, y nadie puede desafiarlo ni escapar de su juicio. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El juicio divino sobre Gog y su ejército no es algo que ocurrió solo en el pasado, ni algo que esté demasiado distante para nosotros. Nos recuerda que no importa cuán grande parezca que el mal está ganando, Dios siempre tendrá la última palabra. La victoria de Dios sobre las fuerzas del mal está garantizada. Incluso cuando todo parece perdido, cuando el mal parece estar ganando, Dios intervendrá de maneras que jamás imaginamos.
La batalla de Gog y Magog también nos enseña que Dios es un Dios de justicia, y Él usará su fuerza divina para corregir las injusticias del mundo. Cuando el mal se levante contra el bien, Dios mostrará su poder de una manera que será imposible de ignorar. Ahora, ¿puedes ver la grandeza de este momento? El poder de Dios mostrado de una manera tan clara y directa. ¿Y qué piensas sobre todo esto? ¿Te hace reflexionar sobre cómo te estás posicionando ante los desafíos y batallas de la vida? Deja tu like si crees que esta intervención divina será impresionante. Y no olvides comentar abajo lo que piensas sobre esta manifestación de poder y cómo cambia nuestra visión sobre las batallas espirituales que enfrentamos. La batalla de Gog y Magog en Apocalipsis 20. Ahora, vamos a dar un gran salto y mirar Apocalipsis, capítulo 20, donde vemos otra descripción sobre Gog y Magog, pero con un escenario completamente diferente. Esta batalla ocurre después de 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, es decir, es una batalla que ocurre al final del milenio, después de que el reino de Jesucristo haya sido establecido y Él haya gobernado en paz. ¿Pero qué hace que esta batalla sea tan significativa? Vamos a explorarlo. La batalla ocurre al final del milenio, después del reino de 1000 años de Cristo. Lo primero que debemos entender es que, en esta versión de Gog y Magog, el escenario es completamente diferente al que vimos en Ezequiel. En lugar de una tierra marcada por la guerra y el caos, el milenio es un tiempo de paz. Durante este periodo, Cristo reina sobre la tierra y las cosas están tranquilas. Las naciones viven bajo la justicia de Dios y Satanás está preso. Todo parece estar en orden, con el mal restringido y la humanidad viviendo bajo la autoridad de Cristo. Pausa y piensa. ¿Qué sería vivir en un mundo donde Cristo gobierna directamente? ¿Cómo cambiaría eso nuestra vida cotidiana? Pero, como hemos visto en otras partes de las Escrituras, esa paz no será eterna. Después del milenio, Satanás será liberado de su prisión por un corto periodo de tiempo. Y es aquí donde comienza la verdadera batalla. La paz de 1000 años será puesta a prueba por una última rebelión, y el escenario será completamente diferente al que vimos en Ezequiel. Ya no habrá un Israel desprevenido, sino un mundo entero bajo la autoridad de Cristo, y Satanás intenta lanzar un ataque final contra el pueblo de Dios. Satanás es liberado de su prisión y engaña a las naciones para una última rebelión. Después del milenio, Satanás será liberado de su prisión, donde estuvo por 1000 años, incapaz de influir en las naciones. Pero ahora es liberado, y su objetivo es claro: engañar a las naciones una última vez, reuniendo un ejército para rebelarse contra Dios. Buscará nuevamente corromper los corazones de las personas, difundiendo mentiras y sembrando odio contra el gobierno divino de Cristo. ¿Cómo imaginas que será el momento en que Satanás sea liberado? La idea de que él vuelva a actuar, después de 1000 años de paz, es desconcertante. Después de todo, ¿cómo podrá engañar a las personas después de tanto tiempo de paz bajo el gobierno de Cristo? Esto demuestra la fuerza de la mente engañosa de Satanás, y cómo incluso un largo periodo de paz puede ser quebrantado por sus artimañas. ¿Qué nos enseña esto sobre los peligros del engaño y la manipulación? Esta rebelión no será pequeña. Satanás reunirá a las naciones de todo el mundo, como Gog y Magog, para formar un gran ejército, listo para atacar al pueblo de Dios. Jerusalén, la ciudad amada de Dios, será el objetivo principal. El objetivo es claro: destruir al pueblo de Dios e intentar usurpar el reino de Cristo. Pero lo que Satanás no sabe es que esta será su última tentativa, y que ya está derrotado antes de comenzar. La batalla es contra el pueblo de Dios, Jerusalén siendo el objetivo. La ciudad de Jerusalén será el centro de esta batalla final. Al final del milenio, será allí donde el pueblo de Dios estará reunido, y es allí donde Satanás y sus seguidores irán a atacar. Imagina la escena: un gran ejército, formado por naciones de todo el mundo, marchando hacia Jerusalén, la ciudad elegida por Dios. Este será un ataque final contra todo lo que es sagrado. Pero lo que hace esto aún más interesante es que, a pesar de tener un ejército tan grande y poderoso, la Biblia nos dice que el ataque será inútil. Este ejército,
compuesto por hombres engañados y liderados por Satanás, será totalmente incapaz de conquistar Jerusalén o derrotar al pueblo de Dios. La ciudad de Jerusalén, aunque siendo el objetivo de la última rebelión, será protegida por Dios. ¿Cómo será ver un ejército tan grande llegar a Jerusalén y ver que, al final, será imposible derrotarla? La victoria de Dios estará garantizada. No importa el tamaño ni el poder del enemigo, Dios ya ha declarado su victoria desde el principio. Esta es una enorme lección sobre la soberanía de Dios y cómo Él siempre tiene la última palabra. La derrota de Satanás es inmediata, con fuego cayendo del cielo y consumiendo los ejércitos enemigos. Ahora, llegamos al punto culminante de esta batalla épica. El ejército de Satanás, después de ser reunido y marchar para atacar Jerusalén, será destruido de forma instantánea. ¿Cómo? Dios hará descender fuego del cielo, y ese fuego consumirá completamente el ejército enemigo. Esta victoria será tan rápida y devastadora que no habrá resistencia. Pausa e imagina. El fuego cayendo del cielo, consumiendo un ejército entero, destruyendo todo lo que es malvado en un instante. Esto no será una lucha larga, sino un acto de justicia divina, donde Dios muestra su autoridad y su victoria definitiva sobre el mal. Satanás y sus seguidores no tendrán ninguna oportunidad, y esto marcará el fin de su rebelión para siempre. Esta batalla final es una prueba de que el mal no tiene poder para resistir a Dios. Satanás, que pensó que podría engañar a las naciones, será derrotado en un abrir y cerrar de ojos, y su derrota será tan completa que será arrojado al lago de fuego, donde será castigado eternamente. La batalla de Gog y Magog, en este contexto, es más que una lucha física. Es una manifestación del juicio final de Dios, donde el mal es erradicado para siempre. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que, no importa cuán fuerte parezca el mal o cuánto tiempo dure, Dios siempre tendrá la última palabra. La victoria de Dios es incontestable y final. Satanás y sus seguidores serán derrotados, y el mal será extinto para siempre. Suscríbete al canal si quieres continuar explorando estas increíbles revelaciones sobre el fin de los tiempos. No te pierdas el próximo capítulo, donde discutiremos las implicaciones del juicio final y lo que eso significa para todos nosotros. Distinciones entre las batallas de Ezequiel y Apocalipsis. Ahora que entendemos las dos versiones de la batalla de Gog y Magog, una descrita en Ezequiel y la otra en Apocalipsis, es hora de comparar estas batallas y resaltar las principales diferencias que las hacen únicas. Aunque ambas comparten el nombre Gog y Magog, ocurren en contextos muy diferentes y tienen significados muy distintos. Vamos a explorar estas diferencias y cómo encajan en el gran plan de Dios para el fin de los tiempos. La batalla de Ezequiel ocurre antes o durante la tribulación, mientras que la de Apocalipsis ocurre al final del milenio. La primera gran distinción entre estas dos batallas es el tiempo en que ocurren. En Ezequiel, la batalla ocurre en un momento antes o durante la tribulación, un periodo de gran sufrimiento que precede el retorno de Cristo. El pueblo de Israel está siendo atacado por Gog y su coalición de naciones, y la intervención de Dios ocurre de forma sobrenatural para restaurar el orden. En Apocalipsis, la batalla de Gog y Magog ocurre al final del milenio, después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Este es un momento de paz, donde Cristo gobierna con justicia. Pero Satanás es liberado de su prisión para intentar engañar a las naciones en una última rebelión contra Dios. El contraste es claro. La batalla de Ezequiel ocurre en un tiempo de gran tribulación y caos mundial, mientras que la de Apocalipsis sucede después de 1000 años de paz divina, cuando Satanás intenta provocar la última revuelta. Pausa y piensa. ¿Qué nos enseña esto sobre el control de Dios sobre la historia? La batalla de Ezequiel es una preparación para el periodo de juicio que está por venir, mientras que la de Apocalipsis representa la derrota final del mal, después de 1000 años del reinado de Cristo. Son dos momentos diferentes, pero ambos apuntan a la soberanía de Dios. Gog y Magog en Ezequiel representan una coalición del norte, mientras que en Apocalipsis representan una rebelión global. La siguiente gran diferencia entre estas dos batallas es la naturaleza de las fuerzas involucradas.
En Ezequiel, Gog es el líder de una coalición de naciones que vienen del norte de Israel para atacarlo. Estas naciones están unidas por un objetivo común: destruir Israel. La batalla, aunque de gran escala, está limitada geográficamente, con un enfoque claro en la región de Israel y sus fronteras. Por otro lado, en Apocalipsis, Gog y Magog representan una rebelión global. Ya no estamos tratando con una coalición limitada a una región específica, sino con naciones de todo el mundo uniéndose bajo el liderazgo de Satanás para atacar al pueblo de Dios y Jerusalén. Esta rebelión universal destaca la magnitud del mal en este último enfrentamiento y el intento de Satanás de reunir todas las fuerzas del mal para destruir la obra de Dios. ¿Será esta rebelión global el último intento de Satanás para mostrar que aún tiene poder? Este es un intento de unir el mal contra Dios, pero como veremos, esta batalla será derrotada de forma aplastante y rápida. Imagina el impacto de una rebelión global. No será solo una invasión desde el norte, como en Ezequiel, sino una lucha que involucrará naciones de todos los rincones del mundo, con fuerzas sobrenaturales detrás. El poder de Satanás será tan grande que logrará convencer a naciones enteras de unirse contra Dios, pero su derrota será aún más completa. Satanás es explícitamente el responsable de la batalla en Apocalipsis, a diferencia de Ezequiel, donde Dios permite la invasión de Gog para cumplir sus planes. La última gran diferencia entre las dos batallas es quién es el responsable de iniciarlas. En Ezequiel, Dios permite que Gog y su coalición invadan Israel. Él lo hace con un propósito claro: cumplir sus planes. Dios usa esta invasión para mostrar su poder sobre las naciones y para restaurar a Israel. En otras palabras, Dios permite que el mal se levante por un tiempo, pero Él tiene un plan soberano detrás de esto, que culminará en la derrota de los enemigos de Israel. En Apocalipsis, Satanás es explícitamente el responsable de esta batalla. Después de ser liberado de su prisión, engaña a las naciones para que se unan contra Dios y el pueblo de Jerusalén. Esto marca el último intento de Satanás de tomar el control de la tierra y derrotar el plan divino. Él será el líder de una rebelión desesperada, intentando engañar y corromper a las naciones para que se vuelvan contra Dios. Esta será una batalla puramente motivada por el mal, y su final será igualmente definitivo: la derrota total de Satanás. Pausa y piensa. ¿Qué nos enseña esto sobre el control de Dios sobre los eventos finales? En Ezequiel, Dios usa el mal como parte de su plan redentor. Pero en Apocalipsis, Satanás actúa por su propia cuenta, tratando de engañar a las naciones para que se opongan a Dios. Al final, Dios triunfa de forma aún más gloriosa, porque Él está en control de todo, incluso de los intentos del mal de rebelarse. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre estas diferencias entre las batallas de Ezequiel y Apocalipsis? Deja tu comentario abajo y comparte lo que has aprendido con estas distinciones. No olvides suscribirte al canal para seguir esta serie sobre los eventos finales y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Descarga el ebook en el enlace del comentario fijado para profundizar aún más tu conocimiento sobre estas revelaciones y cómo se aplican al mundo de hoy. Ahora que entendemos las distinciones entre las batallas, vamos a sumergirnos en el significado de estas diferencias para el plan de Dios para el fin de los tiempos y cómo garantiza la victoria final. Soberanía de Dios sobre los eventos futuros. Ahora que hemos explorado las batallas de Gog y Magog, la victoria final de Dios y el papel del mal en el fin de los tiempos, reflexionemos sobre algo fundamental: la soberanía de Dios sobre todos los eventos futuros. Cuando pensamos en todo lo que está por venir, las guerras, el caos y las tribulaciones descritas en las Escrituras, necesitamos recordar que, por encima de todo, Dios es soberano sobre todas las cosas. Esto significa que Él está en control de todo: las naciones, los gobiernos, e incluso los eventos más dramáticos de la historia humana. Él sabe lo que va a pasar y tiene un plan perfecto para el futuro de todos. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo naciones, gobiernos y eventos históricos. Pausa y piensa por un momento. ¿Qué significa vivir en un mundo donde hay tanto caos, incertidumbres y conflictos?
Parece que el control está en manos de los hombres y los gobiernos, pero la Biblia nos enseña algo diferente. Dios es soberano, es decir, Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Desde la ascensión y caída de las naciones hasta los eventos globales que nos afectan, Dios tiene el control total. Nada sucede sin que Él lo permita. Los líderes de las naciones, con sus planes y decisiones, están bajo la autoridad de Dios, quien usa todas las cosas para cumplir sus propósitos divinos. Imagina que estás observando los acontecimientos alrededor del mundo. Los gobiernos toman decisiones que afectan a millones de personas, surgen conflictos y el caos parece esparcirse. En momentos como estos, puede parecer que estamos perdidos, sin dirección o sin esperanza. Pero, al mirar a través de las lentes de la soberanía de Dios, nos damos cuenta de que Él está orquestando los eventos para cumplir su voluntad y sus planes para la humanidad. Ningún gobierno, ningún líder y ninguna nación está fuera del alcance de su control. Su autoridad garantiza paz y justicia, incluso en tiempos de caos. ¿Alguna vez te has sentido inseguro o ansioso sobre el futuro? Es fácil preocuparse, especialmente cuando vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor: guerras, crisis económicas, desastres naturales. Pero la soberanía de Dios nos da una gran esperanza. Incluso en medio del caos, su autoridad garantiza paz y justicia. Cuando parece que todo se está desmoronando, podemos tener la certeza de que Dios sigue estando en control. Él tiene la capacidad de traer paz, incluso en tiempos de sufrimiento. En la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios, en su soberanía, trajo justicia y restauró la paz. Piensa en cómo Él intervino en momentos cruciales de la historia para proteger a su pueblo y garantizar que sus planes se cumplieran. Lo mismo se aplica a los eventos que aún están por venir. A pesar de todo el caos que puede surgir, sabemos que Dios traerá justicia al final de todo. Él usará el sufrimiento y las dificultades para refinar el corazón de su pueblo y prepararlos para la victoria eterna. ¿Cómo te hace sentir? Saber que, por más turbulento que sea el mundo, Dios está en control de cada evento. Eso nos da una sensación de seguridad. Pues, incluso cuando el mal parece dominar, Dios tiene el poder de restaurar la paz y hacer todo nuevo. La soberanía de Dios ofrece consuelo, pues Él controla todos los aspectos de la vida y el futuro de cada uno. La soberanía de Dios no solo se refiere a grandes eventos globales, también se aplica a nuestra vida personal. ¿Sabías que Dios tiene control sobre cada aspecto de tu vida? Desde tu nacimiento hasta los desafíos que enfrentas en el día a día, Dios tiene un plan para ti. Él controla el pasado, el presente y el futuro. Esto significa que, incluso cuando no entiendas las circunstancias a tu alrededor, puedes confiar en que Dios está trabajando en tu vida de maneras que tal vez no veas, pero que son para tu bien. ¿Cómo cambiaría eso tu percepción de tu problema? Si supieras que Dios controla hasta los detalles más pequeños de tu vida, ¿cómo te daría eso paz? La soberanía de Dios ofrece consuelo en tiempos de dolor, pues sabemos que Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y sosteniéndonos. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Él es soberano sobre tus luchas y victorias. Ahora, piensa en esto. Si Dios está en control de todo, entonces no hay motivo para temer el futuro. Él ya sabe lo que está por venir, y puedes confiar en Él para guiarte en cada decisión, en cada desafío. Eso te da la confianza para seguir adelante, sabiendo que, al final, la victoria es de Él. Si este mensaje te tocó y entendiste más sobre la soberanía de Dios, deja tu like en este video. Compártelo con tus amigos para que más personas puedan ser animadas y suscríbete al canal para no perder ninguna de las revelaciones que estamos compartiendo aquí. Si quieres entender más profundamente lo que las Escrituras dicen sobre los tiempos finales y cómo vivir con confianza, descarga el ebook en el enlace del comentario fijado. Y, por último, quiero dejarte con una bendición. Que Dios te bendiga y que sientas su paz y soberanía en cada área de tu vida. Que Él te guíe, te proteja y te dé fuerzas para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza en su plan perfecto. Hasta la próxima.